Los misterios eleusinos eran ritos de iniciación del culto a las diosas Deméter y Perséfone que se celebraban anualmente en la ciudad de Eleusis en la antigua Grecia. Y recuerdan la búsqueda por parte de Deméter de su hija Perséfone cuando había sido raptada por Hades y llevada al inframundo. De todos los ritos celebrados en la antigüedad, estos eran los considerados de mayor importancia. Se los llama misterios porque la ceremonia tenía un carácter secreto. Estaba prohibido hablar de lo que sucedía y era castigable con la pena de muerte. Una parte de los ritos incluía una peregrinación desde Atenas por el llamado Camino Sagrado. Este camino sagrado incluía santuarios, templos y lugares sagrados, además de muchísimas tumbas y monumentos. La pregunta del día es, ¿cuánto queda de ese camino sagrado antiguo? La respuesta corta es, otra vez, muy poco, aunque no tan escondido. Esto es Aventuras a pie de página. Soy Esteban, su guía de hoy, y en nuestra aventura del día vamos a recorrer el camino sagrado de Eleusis, Elefsina en griego, y vamos a mostrar las ruinas que quedan. Este video va a incluir muchísimas paradas, así que vamos a dejar links en la descripción para puntos específicos. Este peregrinaje se hacía anualmente a finales de septiembre. Se cree que la primera vez que se realizó este camino fue en los años micénicos, entre el 1600 y el 1100 a.C., aunque la adoración a Deméter en Eulisis y los misterios fueron oficialmente establecidos en el siglo VIII a.C. El camino comenzaba en la llamada Puerta Sagrada de la Muralla de Atenas, localizada hoy día en el barrio de Keramikos y dentro del sitio arqueológico del mismo nombre. La puerta se encontraba junto al río Iridanos, el cual se decidió entubar y sepultar cuando Temístocles mandó a construir las murallas en el siglo V a.C. Antes de eso, el río fluía libremente por el paisaje ateniense y causaba frecuentemente inundaciones. El río, ahora mismo seco, se puede apreciar tanto el trayecto libre extramuros, así como el trayecto soterrado intramuros. Siguiendo por el camino y en las cercanías, en los primeros 100 metros se pueden ver algunas tumbas bien conservadas. Varias de ellas réplicas, mientras que las originales se encuentran a pocos metros en el Museo del Sitio Arqueológico. A lo largo del camino sagrado encontraremos muchas tumbas, ya que era costumbre construir sepulturas a los costados de los caminos. En Keramikos es también bastante común ver fragmentos de cerámicas, así como tortugas. Dejando atrás el sitio arqueológico, comenzamos a caminar por la calle actual, que lleva el mismo nombre histórico de Hieródos o Vía Sagrada. Vemos algunas discotecas y varias tiendas. Siguiendo un poco más, nos encontramos con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Atenas. Luego de 2,5 kilómetros, llegamos a la primera parada, la iglesia de San Sabas, Aios Sabas en griego. Es el único edificio antiguo del área que quedó luego de la inundación del río Cefiso en el año 1934. Esta iglesia se construyó en el siglo IX por orden de la emperatriz bizantina Teodosia, sobre un viejo templo probablemente dedicado a Deméter, a Atenea y a Poseidón, por ofrendas encontradas en nuestra próxima parada. De la mano opuesta de la carretera y caminando hacia atrás unos 70 metros, llegamos al sitio conocido como el Pozo del Profeta Daniel. Aquí se encontró parte del camino, y una fosa con ofrendas dedicadas a estos 3 dioses. Caminando nuevamente hacia Eleusis, unos pocos metros más adelante, llegamos a la estación de metro de Eleonas, donde se encontró durante las obras del metro los restos del puente de piedra del río Cefiso, Kifisos en griego. El puente es del siglo IV a.C. En este sitio ocurría la tradición un tanto extraña llamada Yefirismi, que viene de la palabra Yéfira, que significa puente en griego.
La tradición consistía en que los atenienses que no habían participado de los misterios insultaran y gritaran obscenidades a los que habían participado. Esta tradición tiene su origen en el mito de Demeter. El mito dice que una anciana contó un chiste obsceno a Demeter que buscaba desesperadamente a su hija, con la intención de subirle el ánimo. Aparentemente solamente tenían derecho a réplica aquellos que ya habían sido iniciados en los misterios. Siguiendo por la avenida otros 700 metros y pasando por debajo de la autopista y por encima del cauce del río Cefiso, llegamos a la iglesia de San Jorge. Se cree que fue construida sobre un templo antiguo dedicado al héroe ateniense Kiamitis. Según el mito, Kiamitis fue el primero en plantar habas, en griego kukia o kiamos, y de ahí la relación entre el nombre del héroe y las legumbres. Según Pausanias, los participantes de los misterios tenían prohibido el consumo de habas porque estas semillas no habían sido ofrecidas a los humanos por Demeter. 500 metros más adelante llegamos a la estación de Galio. Aquí, durante las obras del metro, se descubrieron una de las secciones mejores conservadas del camino, donde se encuentran expuestos algunos ataúdes y enterramientos. La sección del camino aquí expuesta mantiene los muros de retención a los costados. Además, en esta plaza se encontraron 18 enterramientos del siglo IV a.C. y cerámicas de entre los siglos V a.C. y II después de Cristo. Dentro de la estación de metro existe una exhibición donde se exponen varios de los hallazgos, que incluyen ofrendas, cerámicas, ataúdes y fragmentos de estatuas. Está muy bien explicada y recomendamos que inviertan un poco de tiempo en apreciar esta muestra. 1,5 kilómetros más tarde llegamos a la estación de metro de Aya Marina, la última estación de metro que visitaremos el día de hoy. Aunque no esté directamente relacionado con el camino sagrado, en el hall de la estación se encuentra expuesto una parte de una cañería que se encontró durante las obras del metro. Es del periodo romano tardío, de entre el siglo III y IV después de Cristo y tiene 3 metros de largo. Siguiendo por el camino 400 metros más tarde, existe un terreno sin construir. Al asomarnos encontramos restos de un edificio antiguo donde se pueden apreciar las bases de 3 paredes y restos de al menos 11 enterramientos. Tuvimos suerte en esta oportunidad porque ya habíamos visitado este sitio y no lo pudimos apreciar por la vegetación crecida. $50 metros después, junto al camino, nos encontramos con parte de un pedestal del siglo IV a.C. Y asomándonos al patio de un edificio de departamentos, nos encontramos restos de otro edificio antiguo. Ambos edificios habían sido nombrados por Pausanias en sus relatos. Caminamos otros 3 kilómetros por el camino sagrado, en dirección al monasterio de Dafni. Casi llegando al monasterio, tuvimos que hacer un desvío por la montaña, porque no hay acera para peatones al costado del camino. Subiendo un poco, una vez en el desvío, llegamos a una plaza, donde podemos ver de lejos el monasterio de Dafni. Es un monasterio bizantino del siglo VI después de Cristo y fue construido sobre las ruinas del santuario dedicado a Apolo Dafneos, el cual fue destruido durante la invasión de los visigodos de Alarico en el año 395 después de Cristo. El resto de las ruinas del templo original fue saqueado por Lord Elgin, más conocido localmente por haberse llevado una buena parte de la Acrópolis para Londres. Aparentemente, del templo original solo queda una columna. Siguiendo por la montaña 2,5 kilómetros, pasamos por debajo del viaducto de trenes de carga, y viendo los contrenes por primera vez. Seguimos por la montaña y bajando al camino sagrado nos encontramos con un santuario dedicado a la diosa Afrodita, con múltiples fosas votivas excavadas directamente en la roca. También se pueden ver rastros de templos, así como algún sarcófago.
Volvemos a subir a la montaña por otros 2 kilómetros. Y bajamos hasta un parque acuático abandonado. En la entrada del parque acuático existe una sección larga del camino original. Dejamos de lado el desvío y el parque acuático atrás para bajar al barrio de Scaramanga, famoso por los astilleros y por la construcción de barcos, para volver al camino original. En esta zona existe un centro de refugiados, además de múltiples albergues transitorios. Luego de 10 minutos salimos de la zona y comenzamos a caminar junto al mar. Esta sección no está muy bien mantenida y hay que tener cuidado extra. Sorprende la transparencia del agua considerando que estamos en una zona industrial. Hay mucho tráfico pesado, muy rápido y muy ruidoso. El otro problema de esta zona es que no hay nada de sombra por varios kilómetros. En esta parte tenemos 2 curiosidades para contar. La primera curiosidad son túneles que no llevan a ninguna parte, que formaban parte de múltiples planes fallidos para descongestionar el tráfico del área. Y la segunda es el lago sagrado Kumunduru, que se encuentra al otro lado del camino, y hoy día es imposible de ver y filmar debido a la crecida vegetación. Lo sorprendente es que este lago es artificial. Fue creado en la época clásica como subproducto de haber construido el camino sagrado, que cortó la salida al mar de las aguas del manantial sagrado Ritá. Este manantial estaba dedicado a Deméter y a Perséfone, y solamente los sacerdotes de Eleusis tenían autorización para pescar ahí. Hoy día el lago se encuentra dentro de una zona militar y no se puede visitar. Después de 1,5 kilómetros, cruzamos un puente peatonal buscando una acera más ancha. En esta zona, las aceras en general no están muy cuidadas y eso es cuando hay aceras. Después de 2 kilómetros, llegamos a las afueras del pueblo de Aspropyrgos para visitar la Torre Blanca que le da su nombre. Actualmente se puede ver solamente la base de lo que fue una torre construida por los francos. Para su construcción, se recicló y reutilizó piedra blanca y mármoles de las tumbas del Camino Sagrado. De hecho, en varias de las piedras se pueden leer inscripciones. Siguiendo 1,5 kilómetros por el costado de la carretera, pasamos por fuera de una planta potabilizadora de agua, donde creemos que podría haber otra sección del camino. Cabe decir que desde afuera no se puede apreciar, pero sí desde Google Maps. Escribimos en varias oportunidades a la compañía de agua, pero lamentablemente no tuvimos respuesta. Caminando otro 1,5 kilómetros por el costado de la carretera, llegamos finalmente a la entrada oficial de Eleusis. Y al cauce moderno del río Sarapótamos, llamado Kifisos de Eleusis en la antigüedad. Caminando 500 metros por la colectora, llegamos a los restos del puente romano de Eleusis. Este puente fue mandado a construir por el emperador Adriano para reemplazar un puente anterior de madera. El emperador mismo fue iniciado en los misterios en el año 140 después de Cristo. Y por encima del arco del medio se encuentra la base de una torre. Al costado se puede encontrar un aljibe y en los alrededores se pueden ver algunas estelas funerarias. $800 metros después, dentro de Eleusis y muy cerca del centro histórico, encontramos la última sección del camino original visible. En las cercanías se encuentran ruinas de otros edificios. Cuando hicimos la caminata, los últimos 500 metros del camino estaban siendo renovados, y se podían ver fragmentos de muros y de edificaciones en las excavaciones de las obras.
A pocos metros de llegar, pasamos por al lado de una iglesia del IV siglo después de Cristo, que claramente fue construida dentro de un templo más antiguo. Y finalmente, 22 kilómetros más tarde, llegamos a la puerta del sitio arqueológico. Fue una experiencia interesante, pero no agradable. El camino actual es definitivamente no amigable con los peatones. El ruido en muchas ocasiones era ensordecedor, la ruta se encuentra sin señalar y encontramos unos pocos carteles explicativos que nos sirvieron para contextualizar y entender las ruinas. Para los interesados en hacer la ruta, les comentamos que para hacer la caminata se necesitan entre 8 y 10 horas. Recomendamos llevar calzado cómodo y mucha agua, aunque hay kioscos y tiendas en casi toda su extensión. Como alternativa, la ruta completa se puede hacer también con transporte público combinando bus y metro o solamente con buses. El sitio arqueológico de Keramikos abre todos los días de 8 de la mañana a 8 de la tarde. La entrada cuesta 8 euros y se necesita 1 hora para visitarlo. El sitio arqueológico de Eleusis también abre todos los días de 8 de la mañana a 8 de la tarde. La entrada cuesta 4 euros y se necesita 1 hora para visitarlo también. El monasterio de Dafni abre de miércoles a domingo de 8 y media de la mañana a 3 y media de la tarde y la entrada es gratuita. Para el resto de los sitios el acceso es libre y gratuito. En el próximo capítulo de la serie de ¿Cuánto queda de? Vamos a ir a Corinto a explorar una mega estructura de 8 kilómetros que separaba al Peloponeso del resto de Grecia, y que no es el canal de Corinto. Vamos a investigar cuánto queda de la muralla Examila. Y eso es todo por hoy. Hasta la próxima aventura.